Madre mía la que se ha liado con este artículo publicado en El País acerca de la cancelación de Sálvame. Yo creo que ya era lo único que nos faltaba por ver. Sabíamos que en Sálvame andan muy rabiosos con esa decisión tomada en Mediaset. No saben perder, no quieren aceptar que simplemente la audiencia les ha dado la espalda y era el momento de tomar decisiones, porque no será, porque no estaban avisados. Ya desde que Olga Moreno ganase hace 2 años Supervivientes, la audiencia se lo estaba haciendo ver. Como sigáis por ese camino, vais directos al precipicio. Han seguido en sus 13, no han querido rectificar y al final ha pasado lo que tenía que pasar. Yo creo que no es tan complicado de entender. Lo digo porque en Sálvame y en La Fábrica de la Tele parece que continúan empeñados en vincular su cancelación a una conspiración política. Que digo yo, ¿cuánta importancia se da a esta gente para pensar de verdad que los políticos no tienen otra cosa mejor que hacer que quitarles el programa? Menuda película que se están montando, que si esto es una operación mediática de la derecha para derribar al actual gobierno, que ahora vamos a ver cómo desde Mediaset han desmontado toda esta película que se ha montado en La Fábrica de la Tele, porque el actual consejero delegado del grupo, Alessandro Salem, ha dado una entrevista precisamente para el diario El País, en la que también ha dicho cosas bastante interesantes. Pero antes de nada, vamos primero con esto porque tiene tela el asunto. Así se vivió desde dentro el final de Sálvame, del fisio de Jorge Javier al cambio de voto de Belén Esteban. La mayoría de los trabajadores de Sálvame se enteraron del fin del programa en plató el viernes 5 de mayo. Sin embargo, su presentador estrella estaba en casa, en plena sesión de fisioterapia, con el móvil junto a él, pero sin poder consultarlo. Empieza entonces a recibir una notificación tras otra, su primer pensamiento, y dice: creía que me habían dado otro ondas, porque el móvil no paraba de vibrar. Para que veáis que este hombre los pies en la tierra no los tiene precisamente. Resulta que está de caída en picado y se pensaba que le habían dado otro ondas. La cantidad de mensajes era tal que al rato llegué a asustarme, pensando que a mi madre le había pasado algo. Cuando pude coger el teléfono, el primer mensaje que leí fue: nos vamos el 16 de junio, y pensé, ¿a dónde? 3 días después, Belén Esteban se desahogaba en la noche del lunes con alguien de su estricta confianza, y decía lo siguiente: todo esto es una maniobra política para que la derecha gobierne y yo soy muy leal a mi empresa y una tía que va de frente. No pienso volver a votar a Ayuso, lo tengo claro. Atrás quedaban 72 horas frenéticas de caos y desánimo para el equipo de Sálvame y sus allegados, después del anuncio del fin del programa. Bueno, pues aquí, en esto que ha dicho Belén Esteban, está lo gordo del asunto y lo que sobre todo está trayendo bastante cola. Que a mí, a quien vote o deje de votar Belén Esteban, evidentemente me la trae al pairo. Pero ¿qué es eso de que Belén Esteban le ha dicho a alguien de su estricta confianza, abro comillas, todo esto es una maniobra política para que la derecha gobierne? Pero ¿alguien de verdad, en su sano juicio, se imagina simplemente a Belén Esteban decir, utilizar el concepto maniobra política? ¿El término maniobra política saliendo de la boca de Belén Esteban? ¿No hay algo aquí que os chirría bastante? ¿No os recuerda aquella famosa carta que hace varias semanas publicó el diario El Mundo de Belén Esteban, en la que reivindicaba el programa Sálvame, que se decía que había sido el mejor programa del siglo XX, XXI y XXII, y toda aquella historia que luego resultó, tal y como destapó Diego Arrabal, que en realidad, evidentemente, Belén Esteban no había escrito aquella carta, y que la estaban utilizando como una marioneta para blanquear a Sálvame? ¿Puede ser que la historia se haya vuelto a repetir y una vez más estén utilizando a Belén Esteban, en este caso además, como arma arrojadiza política contra Isabel Díaz Ayuso? La verdad que es increíble lo bajo que están cayendo en la Fábrica de la Tele y sobre todo Belén Esteban prestándose a este tipo de cosas. Y yo que pensaba que esta señora siempre había ido del palo de que ella era muy libre, que decía lo que le daba la gana, que nadie la manipulaba y que como ella misma dice en estas declaraciones que siempre va de frente, pues para ser todo eso me da la sensación de que esta mujer no se ha enterado de que la están utilizando, porque tontos los de la Fábrica de la Tele sabemos que tampoco son precisamente. Saben que la mayoría de sus rostros causan un profundo rechazo, pero que Belén Esteban por lo menos, a pesar de que también genera mucha división de opiniones, pues que todavía hay gente que bueno, que por lo menos digamos que le hace cierta gracia, y me da la sensación de que se está volviendo algo muy habitual en los últimos tiempos que la Fábrica de la Tele utilice a Belén Esteban para enviar los mensajes que a ellos les interesa, haciéndolo pasar como si eso fuese la opinión de Belén Esteban, y así que de algún modo pues pueda influir en alguien. Que ya os digo yo que de ser así, tampoco les va a servir de nada y les va a salir el tiro por la culata, porque Belén Esteban ya tampoco es la de hace unos cuantos años, cuando se le consideraba la princesa del pueblo y todo esto que ya conocemos. Belén Esteban ya no tiene el tirón entre la gente que tenía antes y ya es triste que se haya convertido en el último cartucho de la Fábrica de la Tele. Y ya encima para meterla en estos embrollos de política, que si no va a votar a Ayuso,
que si la cancelación ha sido una maniobra política, ahora debe ser que resulta que Belén Esteban se ha convertido en una visionaria y sabe cómo se mueven los hilos, que si de verdad ella piensa esto, que no lo sé, a mí lo único que me confirma es que Belén Esteban en realidad es una persona muy manipulable, porque ya os digo yo que toda esta teoría de la conspiración no ha salido de la cabeza de Belén Esteban precisamente, alguien se lo habrá metido. Ojo, porque en este artículo se cuenta todavía mucho más y el escándalo no termina con Belén Esteban, atentos también a lo que se dice aquí. Lo que sí abunda a lo largo del fin de semana son las llamadas de teléfono de políticos de izquierdas de primerísima línea a miembros destacados del equipo del programa para tratar de desentrañar las claves internas del movimiento de Mediaset. Gobierno y partidos de izquierdas han mostrado en los últimos días su preocupación por la deriva de la cadena. Desde la dirección de Mediaset insisten en que no es así. O sea, ¿de verdad me están diciendo que con todos los problemas que hay en este país, con todo lo que está pasando, que hay políticos de izquierdas de primerísima línea y miembros destacados del gobierno que ahora mismo parece que lo que más les preocupa es que se cancele Sálvame? Que a mí me da igual que sean de izquierdas que de derechas o del gobierno que de la oposición. O sea, el simple hecho de que haya políticos, que vuelvo a insistir, con toda la que está cayendo ahora mismo, que si la inflación, que si todo lo que ya sabemos, que a la gente cada vez le cuesta más llegar a fin de mes, y resulta que de lo que ellos están pendientes es de que han quitado Sálvame. Pues ¿qué queréis que os diga? Si los políticos de verdad están a este tipo de cosas, poco nos pasa entonces. Está el patio mucho peor de lo que creía. Esto lo llegan a decir hace unos años, que la cancelación de Sálvame se iba a convertir en un asunto de relevancia para el gobierno, y uno pensaría que es un chiste, un mal sueño o una distopía. Pero bueno, en cualquier caso, lo que os decía antes, que de nada le va a servir a la fábrica de la tele utilizar a Belén Esteban como su particular marioneta, porque esta clase de cosas ya no cuelan y la inmensa mayoría de la gente no es tonta y sabe perfectamente lo que ha ocurrido en estos 2 últimos años. Y aquí tenemos, por ejemplo, este mensaje de un usuario de Twitter que yo creo que da en el clavo con lo que pasa en realidad, que dicen que Sálvame lo han cancelado por maniobras políticas y mientras tanto pues aquí podemos comprobar cómo han caído las audiencias de Sálvame en los últimos 3 años. Mientras que en 2020, antes de la docutrola, hacían 2.208.000 espectadores, pues ya vemos cómo desde entonces han ido de caída en picado hasta firmar, el pasado 12 de mayo, el pasado viernes, 1.064.000 espectadores. ¿Esto qué quiere decir? Que Sálvame ha perdido más de la mitad de su audiencia. Y nos están diciendo que esto es por maniobras políticas, tócate las narices. Pero bueno, que aún así quieren insistir, que dicen que no, que han puesto a Ana Rosa Quintana mañana y tarde para que atice al gobierno, porque esto es una operación política y Telecinco se va a volver un canal de derechas mañana y tarde. Bueno, pues aquí os traigo lo prometido, la entrevista de Alessandro Salem para el diario El País, que termina por tirar por tierra toda esa pantomima, porque Salem ha confirmado que no habrá política en las tardes de Telecinco, es decir, que el nuevo programa de Ana Rosa Quintana para las tardes va a ser un formato de puramente entretenimiento, no va a tener tertulia política como por ejemplo si la hay por las mañanas. Y claro, digo yo, después de todo esto, ¿cómo se sostiene esa teoría de la conspiración de la maniobra política que supuestamente ha dicho Belén Esteban? Pues bien, vamos a ver en más detalle lo que ha dicho Alessandro Salem. Aquí el artículo del País no lo podemos ver al completo porque es para suscriptores, pero tenemos una noticia publicada por Informalia en la que se cuenta en más detalle esta entrevista y se dice lo siguiente. Salem asegura ahora que Ana Rosa Quintana no tendrá libertad para hablar de política cuando llegue a las tardes, sí podrá hacerlo en su tertulia matinal. Será un programa alegre y de buen rollo, asegura. Esta es otra de las significativas declaraciones del sucesor de Basile, quien asegura que la reina de las mañanas también estará sujeta al código impuesto por Mediaset, el que impide exhibiciones ideológicas en la franja que ocupará a la vuelta del verano la sustituta de Jorge Javier. Esta sentencia, pronunciada por el hombre fuerte de la cadena, limita por tanto al entretenimiento el radio de acción de la presentadora, que si cumple la norma deberá evitar presencia de políticos y eludir por tanto debates de esa índole y que tan a menudo están ligados a la actualidad que alimenta los programas. Es decir, que a Ana Rosa Quintana le van a pedir lo mismo que le pedían a Jorge Javier Vázquez, ni más ni menos. Que en el caso de Jorge Javier sabemos que se lo ha estado pasando por el forro, porque si no habla directamente de política, siempre está ahí lanzando darditos e indirectas. Y ya está, yo creo que es el momento de dejarse de películas y contar las cosas tal y como son. Que de verdad, que no es tan complicado de entender, que lo hemos visto, que Sálvame en cuestión de 2 años ha perdido más de la mitad de su audiencia. Que aquí no hay ni una maniobra política ni pepinos en vinagre. Que evidentemente ha podido influir en ese rechazo el hecho de que Jorge Javier cada tarde se marcase un mitin. Pues desde luego que sí, eso tampoco lo vamos a negar. Porque es tan sencillo, es tan simple como que la gente quería un programa de entretenimiento y no que le calienten la cabeza, que la gente quería un programa que fuese simpático y divertido, como a lo mejor pudiera haberlo sido Sálvame en sus inicios, y no en esa crispación constante y generalizada en la que se había convertido en los últimos tiempos.
Y de eso no tiene la culpa ni Ayuso, ni Alessandro Salem, ni el Cristo que le fundó. Esto tan solo la culpa la tienen ellos, la fábrica de la tele, que se han creído que estaban por encima del bien y del mal. Que ahora va a resultar que Sálvame va a pasar a la historia como un programa intelectual y revolucionario. Te tienes que reír. Y mientras tanto, aquí nadie se preocupa de lo que realmente nos tendríamos que preocupar, que resulta que hay un montón de trabajadores que se van a la calle con un ERE, a pesar de que los dueños de esta productora se han hecho asquerosamente ricos durante todo este tiempo, y todo de lo que nos estamos enterando, que si el tema del reportero Sergi Ferrer, y todo lo que se está sabiendo acerca de las deleznables condiciones de trabajo que tenían muchos trabajadores de este programa, que digo yo que esto es lo que debería preocuparle de verdad a cualquier partido, a cualquier dirigente político de izquierdas que se precie, y no toda esta tontería que se está diciendo y se está contando. ¿O qué pensáis vosotros de todo esto? Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita.